Hola familia, yo soy Graciela Frases y estoy aquí y hoy les voy a hablar sobre Jonás, sobre la bondad de Dios. Entonces quédate y ve el video hasta el último. Así que allá vamos. ¿Sabías que Jonás muestra el corazón de Dios? Y eso lo vemos en Jonás 4:2, que dice: y oró el Señor y dijo al Señor, ¿no era esto lo que yo decía? Aún cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Por qué le dijo esto Jonás a Dios? Fue porque Dios mandó a Jonás a Nínive a avisarle que Dios estaba muy enfadado, que Dios estaba muy enojado y que era lo que iba a hacer: destruir a Nínive. Pero Jonás no quería, él quería que Nínive, Dios la destruya, porque Nínive era una ciudad malvada, una ciudad muy mala. Con decirte que mira, resulta que cogían a los hombres, los cogían y lo metían debajo de la tierra, y solamente para que quede su cabeza. La gente se volvía loca y de loca se moría. O sea, eran tan malvados en el punto que tenían muchísimos pecados, ¿sabes? Hacían de todo. Bueno, entonces Dios mandó a Jonás, y Jonás sabía lo que en Nínive hacían. Entonces él quería que Dios les castigue. Jonás quería que Dios les castigue, pero claro, ¿qué pasó? Que Jonás huyó a Tarsis. ¿Y qué pasó cuando huyó a Tarsis? Pues se lo comió un pez. ¿Qué pez se lo comió? En realidad no sabemos qué pez se lo comió. Pudo haber sido el Leviatán, pudo haber sido el Behemoth, y también pudo haber sido cualquier monstruo marino. Pudo haber sido una ballena, cualquier monstruo marino pudo haber sido. Mira, aquí vemos en Jonás 1:17 dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sé si esto te recuerda a alguien especial que murió en una cruz y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Te recuerdas? Pues ese fue Jesús, ¿verdad? Mira, aquí en esta parte nos muestra que este es el único libro del Antiguo Testamento que manifiesta la resurrección de Cristo. Y eso lo vemos en Mateo 12:40, que dice, escúchame: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, si te das cuenta, el único libro que habla sobre esto es el libro de Jonás. Entonces, recordemos que volvemos atrás vuelta, que recordamos que Dios mandó a Jonás. ¿Qué pasó? Que en su desobediencia Jonás huyó a Tarsis. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando se subió a un barco, y en el barco, pues, ¿qué sucedió? Que los que estaban en el barco cogieron y lo tiraron a Jonás al agua, porque dijeron que Jonás era por culpa de Jonás, porque se había enojado Dios con él. Entonces ahí fue cuando el pez se lo comió. Vale, ¿qué pasó luego después? Recordamos que luego Jonás se arrepintió. Jonás se arrepintió de lo que él había hecho. En Jonás 3:4 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día,
y clamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. O sea, Jonás quería que Nínive sea totalmente arrasada. Quería que sea destruida. Bueno, sabemos que Dios es un Dios de gentiles. Y en Romanos 3:29 dice, oh Dios, el Dios de los judíos solamente no es también el Dios de los gentiles, y también de los gentiles. El libro de Jonás es un libro sobre misiones y tiene una misión mundial, que es llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Jonás se arrepintió y fue y predicó la palabra a la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive no fue destruida. Si ustedes recuerdan ese, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Si ustedes se dan cuenta, Jonás no estaba en su tierra. Jonás fue y predicó a Nínive y todos los de Nínive se convirtieron. Ahora dice, en Mateo 12:41 dice, el hombre de Nínive se levantará con esta generación el juicio y la condenará, porque ellos se arrepentirán con la predicación de Jonás. Y mira, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Qué pasó? Que al ir a predicar Jonás a la tierra de Nínive fue escuchado. La gente lo escuchó. Dios lo usó a través de él. ¿Qué pasó? Que la gente se arrepintió la gente. Dice que se vistieron de ropa de silicio, todo, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios, en su infinita misericordia, Él los perdonó. Perdonó a la ciudad de Nínive y Nínive no fue destruida por la misericordia de Dios. Ahora te voy a hablar de la ciudad de Jerusalén, que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Escucha, pero porque si tú te recuerdas, Jesús es de Jerusalén y dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Dice que Jesús no fue escuchado en su propia tierra. Ahora, en Lucas 11:29 dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. A Nínive se le dio 40 días y se arrepintieron en esos 40 días. A los judíos se le dieron 40 días y se arrepintieron. Ahora dice, Jonás muestra, como yo te decía al principio, Jonás muestra el corazón de Dios. Jonás muestra, Dios es un Dios de oportunidades. Jonás en 3:2:1 dice, y vino palabra al Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate Nínive a la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás falló la primera vez y Dios no lo abandonó. Yo creo que yo no he fallado una sola vez, yo he fallado muchas veces. Yo creo que soy la persona más pecadora del mundo. Porque si yo me miro a mí misma, yo siento que soy la persona más pecadora del mundo, ¿sabes? Y sin embargo, Dios me ha dado muchas oportunidades. Pero muchas oportunidades. Si yo te contara todo lo que realmente Dios ha hecho en mi vida, tú dirías, wow, cómo la ha levantado, ¿verdad? Pero sí, Dios me ha dado muchas oportunidades y aquí estoy hablándote del amor de Dios, de oportunidades, porque Dios ahora mismo, tanto como a ti y a mí, nos ama. Nos perdona cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos humillamos en su presencia, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros decimos, ya basta, ya vale, se acabó. No vuelvo a hacer más esto, se acabó. Entonces Dios es un Dios de oportunidades que realmente Él nos escucha cuando nosotros le hablamos de corazón. Ahora, quiero hablarte de Jonás y de Pablo. No sé si tú te das cuenta, Pablo y Jonás eran parecidos. Ambos eran misioneros,
a los gentiles. Ambos fueron náufragos. Ambos testificaron de los milagros a bordo en el barco. Ambos fueron usados para liberar de la muerte a estos marineros. Ambos fueron al abismo. Ambos tuvieron experiencias transformadoras. Jonás fue una persona transformada por Dios y Pablo también fue transformado por Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién fue el que le llamó a Pablo para ser un apóstol? Fue Jesús, cuando en medio de la tormenta, en medio de ese caos que él estaba en ese momento, cuando ahí se le presentó y le dijo Jesús: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: Señor, yo no te persigo. Sí, me persigues a mí y persigues a mis hijos, matas a mis hijos. Porque Pablo era perseguidor de cristianos y llegaba al punto de matarlos. Entonces, si tú te das cuenta, tanto Jonás como Pablo fueron transformados por Dios. En el libro de Jonás se enseña que la salvación no es por obra. ¿Cuántas personas creen que por sus obras van a ir al cielo? Pues déjame decirte que en Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo, del juicio de Dios. No por tus buenas obras vas a ir al cielo, sino por tu arrepentimiento. Y si buscas a Jesucristo en tu corazón y le pides perdón, a través de Él iremos al cielo. O sea, arrepiéntete ahora y no esperes que sea tarde, porque el día de mañana puede que no llegue. ¿Sabes que hay muchas personas que no llegan al día de mañana? Hay muchas personas que mueren, ya sea en un accidente, ya sea por un ataque cardíaco, ya sea porque el corazón hizo un colapso y ya está, o ya sea porque el cerebro también. O sea, tu mañana puede que no llegue. Arrepiéntete, busca al Señor en tu corazón, pídele perdón, examínate. ¿Sabes a lo que yo me acuerdo? Antes yo decía, ¿no? Ahí va, que cuando yo iba a la iglesia, cuando yo iba a la congregación y escuchaba la prédica, decía, ¿no? Ahí va, decía, ¿no? Esa prédica estuvo muy buena para tal persona. Pero sin embargo no me miraba a mí misma, miraba a los demás. Pero hoy en día, no, hoy en día creo que todas las prédicas son para mí. No hay una sola prédica que no sea para mí. Ya no veo que la prédica para fulanito, para venganito, para sutanito. No. Yo veo ahora que realmente las prédicas todas son para mí. Entonces, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y busques a Jesucristo en tu corazón. Que busques a Dios. Él es el único que nos lleva a la vida eterna. Él bien lo dijo: yo me voy a hacerle un lugar para vosotros. Yo me voy para hacerles una casa para ustedes, ¿no? Entonces Jesús nos está esperando. En cualquier momento podemos partir a su presencia. O sea, no esperes que llegue el día de mañana. Así que nada, familia, os dejo, os mando un beso y gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal si has llegado hasta el final de todo y has visto y te ha gustado mi contenido, te ha gustado este pedacito de la palabra que te he dejado. Suscríbete a mi canal. Un beso, os quiero muchísimo.